Buena gente, estamos en otro vídeo más y hoy estamos en un sitio que no es lo que suelo grabar normalmente, ¿vale? Pero como veréis, estamos en un cementerio que está totalmente abandonado y lo voy a descubrir con vosotros. Vamos, lo he estado viendo por... Vamos, me habían comentado, me habían hablado de él y no sabía cómo estaría. Y vamos, la verdad que he podido entrar sin ningún problema, no... Vamos, está, por lo que he visto por lo alto, un poco deteriorado las tumbas y demás. Y nada, vamos a descubrirlo juntos como siempre. Dentro vídeo. Bueno gente, pues ya estamos por aquí. Y bueno, nada más que esto es lo que es la entrada, que se han hecho un pasillo que está bastante bien, en buen estado, vamos, no tiene más, no está deteriorado ni nada, pero si os fijáis, todo esto son tumbas, ¿vale? Por lo que me cuentan, este cementerio no lo están arreglando ni demás, porque esto no pertenece al ayuntamiento de este sitio. Por lo visto es un cementerio privado. Y lo que sí me han comentado, que esto por ejemplo son tumbas de tierra, están en tierra los difuntos enterrados, y conforme vayamos avanzando desde arriba hacia abajo, pues irían digamos, de gente más pudiente a la gente más pobre. La gente más pudiente estaba metida en nichos, ¿vale? O en panteones, y hasta los más pobres que estarían enterrados simplemente en tierra, ¿vale? Como veréis, este es uno de los primeros que he visto, en el cual tenemos una urna ahí fuera, todo random, no sé. Mira cómo está esto, mira el ataúd. Está, vamos, fatal. Bueno, pues como os decía, tenemos hasta una urna que tiene hasta ceniza dentro. Creí que era alguien que le había dejado por aquí, pero no, tiene hasta ceniza. Como veréis, casi todo está... Lo que estamos pisando realmente son tumbas. Todas estas sobresaltos que hay, ¿veis? Hay algunos sí están marcados con flores y demás, pero otros simplemente no. Son tumbas que están ahí al paso del suelo. Aquí tenemos, no sé si estos son nichos, no sé si se aprecia. Mira aquí que anda. Pero mira, no es que no enfoca el fondo, pero lo que hay allí son en el fondo son nichos. Y aquí creo que lo que hay es un panteón. Lo que es esto creo que es un panteón privado. Pero mirad las lápidas. Hay algunas tiradas. Mira, esa por ejemplo sí tienen el pero esa por ejemplo simplemente tiene una flor. Mirad esa como está. Y aquí no sé si es que hay estos agujeros. Es que está todo plagado de tumbas, Mirad. Es que es todo. Y algunas sabes que están porque tienen la flor marcando el sitio, pero si no, no se sabría. Mira. Estos agujeros. Ahí hay restos de tabla, pero no llego a ver si hay algo dentro. Mira, aquí sí. Mira, creo. Un momento, tengo que poner la luz. Mira. ¿Has visto los restos de hueso? De cómo está. Es increíble. Y ya digo, la explicación que dan de por qué esto está así
es porque esto no es del ayuntamiento y no reforman nada, lo dejan todo aquí abandonado. Pero mira, es ropa. Es ropa. Mirad otra lápida abierta. Mira. Es que es increíble. Vamos. Bueno, pues me he puesto un momento aquí porque me he dado cuenta de que lo que es la caja es muy pequeña, que es donde he cogido la tela esa de ahí. Y creo que, vamos, deberá de ser de un niño. Voy a poner un poco el foco otra vez. ¿Veis? Pero mirad cómo está. Mirad otro ataúd ahí medio abierto. Les digo, es increíble. Como se está visto entero. Pues mirad, por ejemplo, ¿veis lo que decía de la gente más pudiente? ¿Veis? Lo tienen cerrado. Y en sus nichos y todo bien. Por lo que puedo leer, algunos aquí de 1917, más o menos, sobre esa 1911, alrededor de 1900. Lo que no sé exactamente, creo que se dejó abandonado a raíz de 1950. Es cuando se dejó lo que es abandonado. Pero fijaros, si os dais cuenta, todos los montículos que se ven ahí son tumbas. Mirad estos nichos también. Hay estas tumbas también que están casi semi-enterradas las lápidas. Por eso digo que, mira, estos también están conservados. Pero es que todo lo que vas pisando tengo que ir mirando. Pero vamos, va a quedar por respeto de no pisar lo que son las tumbas. Pero es que es todo. Es todo. Que mirad, ¿ves? Como estos están enterrados en tierra. No tienen nicho. Y estos ya no tienen sobrado, no tienen lo que es nicho en la pared. Y estos sí tienen, por ejemplo, esto es nada, esto es ni lápida ni nada. Simplemente aquí puesto y ya está. Mira. Esto sería también una especie de pequeño panteón, imagino, pero aquí es verdad que no se ve que haya nada. Aquí, mira, también puesto en la pared otra de las lápidas. Estas lápidas, mira, aquí amontonadas. Mira, por aquí que ¿ves? Otro panteón de estos así, pero sin puerta ninguna. La puerta se la han arrancado. Y arriba dos nichos vacíos. Es que la verdad que es increíble cómo está todo. Perdonad por la voz, pero la tengo súper tomada del agua fría. Pero mirad, es que es una verdadera lástima. Cómo algo puede estar de esta forma. Y es que esto está en un pueblo, que es que no está abandonado en mitad de una sierra, ni que mirad cómo están todas las tumbas abiertas. Mirad qué cruz. Es que es increíble, vamos, cómo está todo. Vamos a ir bajando por esta parte. Porque si os dais cuenta, mirad qué grandísimo es esto. Que hay otra parte, ahí abajo hay otra parte. Pero mirad todo esto cómo está. Mirad qué curioso. Y eso está exactamente igual. Mirad. Bueno, pues vamos a bajar. Y todo eso está, como veis, está todo, como he dicho, son fosas que son donde tienen flores y demás. Vamos a bajar la parte de abajo, que parece que hay otro, como otros panteones pequeños. Mira, este es el panteón que he dicho antes principal, que este está en perfectas condiciones. Bueno, en perfectas condiciones. Dentro de todo lo que estamos viendo está bastante bien. Pero voy a ver si puedo ver.
Mira, que es de 1965, del 54. Esto se ve que ha sido más reciente, pero ya te digo, su mantenimiento, como podéis comprobar, no deja mucho que desear. Luego otra cosa, que la puerta está completamente abierta, que es que no la hemos hartado ni... La puerta está completamente abierta. Mirad lo de la parte de abajo. Es una vista general más o menos de lo que es toda esta parte. Pero vamos, esto es una lástima. Esto así, mira, ver los panteones, total. El gato, el susto que me ha dado. Mira. Bueno, no sé si son ratas o eran gatos. Ahí dentro del agujero. Creo que serán gatos. Porque lo he visto así en negro también. Y esa será la madre. Pero mira, aquí hay algunas tumbas que sí están lo que es bien conservadas, como esa por ejemplo. Pero el resto está todo. Vamos a mirar acá allá de allí. A ver si están algo mejor. Pero me parece flipante el agujero que hay ahí tan grande. Es increíble. El gato, una pantera. Mira, qué agujero. No sé por qué. Porque no hay nada. Por lo menos no se aprecia. Pero ya os digo, una lástima lo que hay aquí, que hace plantearse uno el día que no esté si lo van, si quiere que lo entierren, simplemente que lo quemen, que creo que es lo más. Y tienen las cenizas por ahí. Mira, una tumba que le han quitado la lápida y también se ve que han sacado los restos. ¿Por qué? Y por aquí más. Mira, tiene que ser otro panteón de 1940. Mira aquí tumba más curiosa, con losa, pero losa pues de como si fuera de una casa. Y ha crecido esto por dentro de, mira, por dentro de lo que hay el cristal. No sé si se aprecia bien. Porque con el sol no se ve. Y esto está fatal esto. Mira otro igual. A ver, que no hay mucho más. Aunque aquí estoy viendo, antes de que nos despidamos, mirad, qué curioso. Esto sí lo he visto yo otras veces, no lo he visto en persona, pero sí es verdad que algunas tumbas las rodeaban como si fuera con una jaula. Pero no lo sé exactamente por qué. Si alguno lo sabe, dejadlo en comentarios, porque la verdad que es bastante curioso. Y lo he visto en más de un sitio, pero ya os digo, en algún vídeo, en algún reportaje o algo, lo he visto, pero no sé el por qué. Mirad, otro panteón que también se ve que está mejor conservado. Pero mira qué candado. Y este 1946. Porque ya te digo, es un poco triste que esto esté así. Mira. Buah, o sea, es que el vídeo va a durar más de la cuenta, pero es que a cada paso que doy, cosas nuevas que me encuentro. Mira. Voy a encender un poco la luz porque ahí dentro no creo que se vea bien. Mira. Bueno, pues ya que estamos, vamos a bajar. Joder, es que no sé por qué. Solamente hay una lápida de 1945.
todo este sitio para una lápida. Y aquí hay otro más grande. Buah. Joder. No sé si lo apreciaré o no, pero es una lástima esto, ¿eh? De verdad que es una lástima. No... Es algo que... De verdad que me quedo sin hablar. Porque es que no se comprende. No se comprende. De los 1913. Pero es que daros cuenta de cómo están los cuerpos. Que no sé si se aprecia bien, pero bueno. No lo he dicho, gente. Voy a dejar aquí porque aparte de eso, de que ya lo hemos visto prácticamente todo, el cuerpo no se queda muy bien cuando ves otras cosas. Y a modo de crítica social, ya te digo, es que tendrán que hacerlo, aunque esto no depende de un ayuntamiento. Se gasta mucho dinero en cosas que son menos importantes que esto. Pues nada, gente, muchísimas gracias por el apoyo en todos los vídeos. Suscribiros, darle un like, que os dejéis vuestros comentarios qué os parece. Y muchas gracias a todos. Hasta el próximo vídeo. Chao.